¿Sabías que solo el 20.4% de las personas que ven mis videos están suscritas y el 79.6% de personas que ven mis videos no están suscritas? Así que si estás viendo este video y aún no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete al canal y hagamos que ese 20% sea el 40%, el 50% o, y ojalá el 80%. Ahora sí, dicho eso, vamos. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos aquí con un nuevo video. Estoy grabando un poco tarde de noche, a las 8 de la noche. Así que tal vez no me van a ver tan activo, pero sí. Hoy estamos aquí con un nuevo video, una nueva video reacción a el oscuro iceberg de la Iglesia Católica de parte de Historias de El Búho. Así que sí, hoy traiciono a Touch te cuenta, pero sí. Este, Vamos a reaccionar a ese iceberg, aprovechando este, que bueno, ya terminó al momento de estar viendo este video, pero yo lo estoy grabando el 17 de abril. O sea que todavía es Semana Santa al momento de grabar este video. Así que ya saben, como siempre, video original y canal aquí abajo en la descripción. Y ahora sí, sin nada más decir, como siempre, les digo, vamos a darle. Está aquí, como el aire que respiro. Bueno gente, ya estamos aquí, como ven, Historias de El Búho, el oscuro iceberg de la Iglesia Católica, explicado, misterios, teorías, curiosidades. Bueno, como el título es demasiado largo, yo solo voy a poner esta parte en la reacción, así que sí, vamos a verlo. Ahora sí, vamos a verlo, vamos a darle. A ver, se me olvidó. Okay. Se me olvidó. Pensé que se me había olvidado poner a. Pensé que se me había olvidado poner a grabar, pero no, todo perfecto. Así que ahora sí, vamos a darle. Llevo un muy buen tiempo sin hablar de algo que a ustedes siempre les ha llamado mucho la atención, la Iglesia y todo lo que tenga que ver con la religión, y hoy específicamente hablaremos sobre la Iglesia Católica, por lo que les he traído el iceberg de la misma. Espero se pongan cómodos y como siempre, recuerden que en este iceberg, entre más arriba estén estos datos, son más conocidos y normales, y entre más abajo, más extraños, turbios y desconocidos. Así Ok, ya todos conocemos la metáfora del iceberg. que sin más que decir, Supongo. bienvenidos a Historias del Búho, y empecemos ya con el primer nivel. La A ver, no sé si la cámara está muy arriba. vida privada del maestro del Renacimiento, Miguel Ángel, es una de sus facetas más desconocidas. Existe un amplio consenso sobre su homosexualidad, ya que se dice que la tuvo bien oculta durante toda su vida. Como evidencian casi todas sus obras, para Miguel Ángel la belleza del cuerpo masculino era una obsesión y su principal fuente de inspiración, siendo esto lo que nos trae la teoría de que el rostro que él mismo realizaba de Jesús era en realidad uno de sus intereses amorosos, ya que se dice que de ahí era donde hallaba su más grande motivación. Que la Oh, eso estuvo interesante. Dice, machismo en la Biblia. Biblia es un libro muy machista, no lo puede negar nadie. Esto debido a que se fue formando poco a poco y a lo largo de muchos años, y de por sí, el ambiente en que se fue escribiendo era de tipo patriarcal, es decir, un ambiente en que los varones eran los que llevaban la batuta en todo. En este libro existen frases bastante misóginas y a continuación algunas de ellas. Estarás bajo la potestad o mando de tu marido, y él te dominará. La mujer es la culpable del pecado. No hay mujer buena. Acabad con todas, menos las vírgenes. El erotismo se hace presente en el Cantar de los Cantares, un libro de los 73 que componen la Biblia, pero este no contiene ni una sola referencia religiosa o moral, simplemente reúne una serie de poemas sobre un pastor y su amada.
Este tiene específicamente unos apuntes bastante curiosos y subidos de tono, aquí les mostraré 3 de ellos. Mi amado es para mí una bolsita de mirra, que descansa entre mis pechos. Me gusta sentarme a su sombra, paladear el exquisito sabor de sus frutos. Mi amado metió la mano por la hendidura de la puerta, al oírle, se estremecieron mis entrañas. Existe Ok. Dice Jesús falleció siendo ateo. Bueno. la teoría de que Jesús falleció siendo ateo, esto debido al momento cuando dice la frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, cuando estaba colgado en la cruz, a punto de fallecer. Al sentirse desprotegido, y con más dudas que respuestas, es normal que su fe fuera en decaída, por lo que algunas personas afirman que éste terminó su vida sin creer en lo absoluto en Dios. Se dice que las tablas de piedra que contienen los 10 mandamientos atribuyen poderes mágicos contra el mal, y otros como allanar montañas o acabar con ejércitos enteros. Sin embargo, tras la destrucción del templo de Salomón en Jerusalén, el Arca de la Alianza, cofre donde se guardaban, desapareció sin dejar rastro y el lugar en el que pueda estar sigue siendo hoy uno de los grandes enigmas de la historia. Existe una teoría de que la reliquia se encuentra en Etiopía, y ha sido estudiada por diferentes arqueólogos y científicos, afirmando que en definitiva puede ser más que posible, sin embargo, no ha sido vista ahí, e incluso, 6 vidas se han perdido en la búsqueda de esta. Ok, el arca de la alianza, pues no solo estaban las tablas con los mandamientos, había más cosas, pero como ya escucharon, pues está perdida. A ver, yo digo que si está, o que si existe, supongo que sí, pero yo digo que si está, debe estar oculta o debe estar bajo el mar. Estamos ahora en el nivel 2. O eso es lo que yo opino, no sé si ustedes opinen otra cosa. Ok, nivel 2, chavales. La Biblia más antigua del mundo es más conocida como el Códice Sinaítico. Es un manuscrito del siglo IV después de Cristo, hecho en pergamino y que contiene la versión más antigua de la Biblia, escrita en griego. La obra es famosa por algunas variantes textuales inusuales, como la falta del relato de la resurrección de Cristo al final del Evangelio de San Marcos. Algunos historiadores especulan con que pudo haber sido escrito en Alejandría o en Roma, y su tamaño es sorprendente, siendo uno de los primeros libros de gran formato encuadernados que ha sobrevivido desde la antigüedad tardía. Actualmente, el Códice Sinaítico se encuentra repartido en 4 bibliotecas europeas. La película El crimen del padre Amaro es una adaptación cinematográfica mexicana del libro del mismo nombre y fue estrenada en el año 2002. Antes de su exhibición pública en México se desató una controversia debido a que algunos grupos católicos intentaron prohibir la película. El gobierno del presidente Vicente Fox, a cargo de su entonces secretario de Gobernación, exhibió privadamente la película ante personalidades religiosas, ya que el Instituto Mexicano del Cine produjo en parte la película. Aunque un grupo de derecha política intentó demandar al gobierno para prohibir su exhibición, esta película se convirtió en la más taquillera del cine de México hasta ese momento. La trama gira en torno a la historia de un joven sacerdote católico, quien se enfrenta a varios conflictos personales y morales mientras intenta equilibrar su deber religioso con sus propias pasiones y tentaciones. No la conozco, así que no opino. Leviatán, ok. El Leviatán es una criatura mitológica que se encuentra referida en la Santa Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Se trata en términos generales de una criatura marina que representa el caos y el mal antes de la creación del mundo. Esta criatura habría sido creada por Dios, pero no se sabe muy bien por qué. Muchas interpretaciones le atribuyen un aspecto largo como de serpiente de mar. Otras lo asocian con las ballenas o cachalotes. En todo caso, en cualquiera Es más como un dragón. de estas interpretaciones se subraya su relación con el caos previo a la creación. En el libro de los Salmos se dice que Dios lo creó como las restantes criaturas de la tierra, pero no se sabe su verdadero objetivo. Al final, nada impidió que Dios destruyese a su creación, ya que lo partió por la mitad y utilizó sus restos para alimentar a los tiburones. Debido al hecho de que está asociado al mal, no es de extrañar que Leviatán sea una de las figuras principales de adoración en la fe satánica, en la que es considerado uno de los 4 príncipes del infierno. Entonces figura en el satanismo, en la fe satánica. O sea, hay gente, pues la gente satánica dice el falso diezmo. Habla del diezmo, pero
pero de lo que jamás habla la Biblia es del falso diezmo monetario practicado por el sistema iglesiero actual, y algo que muchas veces se ha comprobado, es que por medio de este falso diezmo, miles de pastores y falsos evangelistas roban a los creyentes, es decir, les sacan todo el dinero que pueden, para que así ellos puedan vivir a costa del dinero que sacan a todos aquellos que ignoran la verdadera doctrina. Es verdad, y bueno, también hay religiones donde, bueno, me han contado, y porque yo no le he vivido de cerca, pero pues hay ciertas religiones en las que uno tiene que pagar, dizque para que se cumplan los milagros, al menos en otras religiones, ya, o sea, dar el diezmo en sí. Ya después en la católica es la ofrenda, que pues, y la ofrenda se da si uno quiere o no, y además muchas veces la ofrenda va para la iglesia. Muchas de las ocasiones la ofrenda va hacia la iglesia, para cosas de la iglesia y cosas así. Pero sí, lo anterior del diezmo y que los pastores viven a costa de, muchos pastores, no todos, pero muchos viven a costa de eso, pues sí, es verdad. El anticristo. El concepto del anticristo proviene de la teología cristiana y se refiere a una figura malévola que se opone a Cristo y su mensaje. Según la creencia cristiana, el anticristo será un líder o gobernante mundial que surgirá en los últimos tiempos y engañará a la humanidad con su poder y falsas promesas. No existe un consenso universal sobre quién será o cuándo aparecerá. Algunas teorías lo identifican con personajes históricos, figuras políticas contemporáneas como filántropos o incluso con un sistema de gobierno corrupto. Acá les mostraré qué dice la Biblia sobre esto, ya que curiosamente dice que hay muchos anticristos y que para hacerlo se necesita lo siguiente: negar que Jesús es el Cristo, o el Mesías, o que es el Hijo de Dios. Hacerse pasar por Cristo. Perseguir a los seguidores de Cristo, pues, para Jesús, lo que se les hace a ellos es como si se lo hicieran a él mismo. Afirmar ser cristiano, pero no serlo realmente. Estamos Conozco a muchos anticristos. ahora en el nivel 3. Dios, ok, vamos. Nivel 3, chavales. La Biblia no menciona directamente a los dinosaurios, sin embargo, sí dice que Dios creó todas las cosas, así que está claro que Él tuvo que crear a estos animales. Aunque en la Biblia ¿Tiene no se sentido? habla específicamente de los dinosaurios, en ella se mencionan estos grupos de animales en los que podrían estar incluidos los grandes monstruos marinos, todo animal moviente del suelo, las bestias de la tierra. Los dinosaurios aparecen de forma repentina en el registro fósil, y no de forma gradual como si hubieran evolucionado. Esto encaja con lo que dice la Biblia, pues en ella se afirma que Dios creó a todos los animales. ¿Se ha cambiado o manipulado la Biblia? Han transcurrido entre 3400 y 1900 años desde que se escribió un libro de la Biblia. En este tiempo, los manuscritos originales se han perdido, y es muy probable que ya no existan. Desde que se escribieron los libros de la misma, los escribas los han copiado una y otra vez, haciendo que sus versiones cada vez sean más diferentes las unas de las otras. Con el paso de los siglos, surgieron pequeñas diferencias en las distintas copias de las escrituras, y la gran mayoría de estas diferencias son simples variantes de deletreo. Sin embargo, puede que una pequeña parte de la misma haya sido cambiada considerablemente, pudiendo tergiversar algún acontecimiento o hecho importante. La Virgen de Guadalupe es una figura central en la fe católica y es considerada la santa patrona de México. Según la tradición católica, la Virgen de Guadalupe se apareció en varias ocasiones a un indígena mexicano llamado Juan Diego en el año 1531, pero una gran cantidad de personas afirma que esto solamente fue un invento. A pesar de que algunos expertos católicos afirman que la existencia de Juan Diego y la aparición de la Virgen son reales, todos los documentos que hablan sobre ellos son recuentos de segunda mano. Y de hecho Juan Diego sí existió, sí hay registros de que existió un indígena de esas características, pero no hay un registro de que se le haya aparecido la imagen, es decir, la Virgen de Guadalupe. Este invento se pudo haber debido a que al llegar los conquistadores, el principal reto que se encontraron fue establecer la religión cristiana como la única y dominante, por lo que este relato fue perfecto para ello. Claramente, son las personas quienes al final deciden si creer o no. La cuestión de La Virgen, bueno, dice que se le apareció.
Bueno, que la Virgen no es, a mí no me parece un invento. Además, millones de países tienen su Virgen. Pero sí, creo que el relato de que sí se le apareció, pero el indígena existió, está claro, pero yo creo que eso de que se le haya aparecido, pues, pues sí era un invento. Pero quiero pensar que la Virgen no haya sido inventada. El relato de que se le apareció a un indígena sí, pero la Virgen como tal creo que no haya sido inventada. Como eso quiero creer. De cómo interpretar los días en Génesis 1 se ha debatido durante cientos de años dentro de la Iglesia cristiana. Los primeros capítulos de Génesis fueron explorados por su mensaje teológico por muchos pensadores cristianos notables, mucho antes de que la evidencia científica de la gran edad del universo comenzara a acumularse. Claramente esta interpretación de los días de la creación no es realmente 6 días de 24 horas, por lo que cada persona puede tener su opinión dividida sobre este tema, llegando a pensar que incluso, los días duraron milenios. Ofir es un puerto o región mencionada en la Biblia que fue famosa por su riqueza. Me pican las pestañas. Se cree que el rey Salomón recibía cada 3 años un cargamento de oro, plata, sándalo, piedras preciosas, marfil, monos y pavos reales de Ofir. Estudiosos de la Biblia, arqueólogos y otros muchos eruditos han intentado determinar la localización exacta de esta región, y muchos estudiosos modernos sostienen que podía haber estado en el suroeste de Arabia, en la región del actual Yemen. Sin embargo, sigue siendo un gran misterio. Bajamos ahora hasta el nivel 4. Ok, nivel 4, chavales. Ya casi termina. Los Nefilim eran gigantes violentos que tenían fuerza sobrehumana. Eran hijos de unos ángeles malvados que se casaron con mujeres en la época de Noé, pero ¿fue Goliat un Nefilim? Según el relato bíblico, Goliat era un guerrero filisteo de gran estatura y fuerza. Era descrito como un gigante, aproximadamente 3 metros de altura, y llevaba una armadura pesada y un casco de bronce. De todos los gigantes, Goliat es el más infame, aunque la Biblia nunca usa el término Nefilim para describirlo, varias personas afirman que lo fue. Es muy probable que Goliat no fuera descendiente de humanos y ángeles, sin embargo, era un guerrero feroz y gigantesco, quien caería a manos de David, formando así este icónico relato. A ver, yo no creo que sea un nefilim. O sea, si no lo describen como tal, es porque no lo es. O bueno, eso digo yo. Edad de María al dar a luz. La tradición cristiana sostiene que María dio a luz a Jesús cuando tenía alrededor de 14 o 15 años. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la edad exacta de María en el momento del nacimiento de Jesús no está registrada en los textos bíblicos y varía en las interpretaciones y tradiciones religiosas. Pues no estar, decir, no lo dicen como tal, pero sí dicen que era joven. Ya la edad queda a la imaginación. Curiosamente, Lucas dice que María, tras viajar a Belén con José, debido a un censo, dio a luz a su hijo primogénito, y es esa palabra la que podría llevar a pensar que tuvo otros hijos después de Jesús, y ese es un debate interminable, que divide a los cristianos, ya que los católicos sostienen que no y los protestantes que sí. No, A ver, no se dice la edad de en sí de María, pero sí, pues se deja como en claro que era joven. O sea, no sé qué edad, pero dicen que sí era pues, joven. Puede ser, o bueno, también puede ser que con joven se refieran a 18 años y no digan la edad real, pero la edad en sí no se sabe. Y otra cosa de que si tuvo otros hijos después que Jesús, pues son divididas. Hay, algunas personas dicen que sí, otras que no. Yo creo que sí, porque creo que sí se dice que eh, José y María tuvieron más hijos y tuvieron hijas. oímos hablar mucho de San José en la Biblia. Se le describe simplemente como el marido de María, un carpintero y un hombre justo. En los relatos evangélicos, tampoco se menciona nunca su edad o su fallecimiento y cómo sucedió el mismo. Una tradición muy común en la Iglesia Ortodoxa es que José era un anciano cuando se casó con la Virgen María, llegando a unos 89 años. Sin embargo, muchos estudiosos de la Biblia e historiadores creen que José era un hombre joven, posiblemente incluso un adolescente, de unos 16 años de edad.
Su vida es sin duda uno de los mayores enigmas de la Iglesia Católica. ¿Por qué la gente vivió tan... Eh, a ver, por el bien de mi mente, de mi salud mental, quiero creer que por lo menos tenía la misma edad que María. La edad que tenía María la, la tenía José. tanto tiempo en la Biblia? La tecnología moderna ha permitido que muchas personas vivan más de 80 a 90 años, y pocas viven para ver 100 o más, pero esto no tiene en cuenta a las personas de la Biblia como Adán, que vivieron incluso más tiempo. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Una explicación a esto sería que la gente rastreaba el tiempo de manera diferente antes de la era moderna. Años en ese tiempo probablemente no equivalían a lo que la sociedad ahora considera un año, dándole una posible explicación a esto. El versículo Isaías 6:2 de la Biblia cita, por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Estos son los ángeles serafines, los que solo pueden ser vistos por quienes son elevados a una dimensión superior, es decir, un estado en el que el cielo se abre para ellos. Tienen la misión de purificar y eliminar todo lo que les rodea, por lo que están destinados a proteger los lugares más santos. Y Los tiene más serafines alas. cubren su cabeza con 2 alas para protegerse de la luz de Dios, debido a que estos están constantemente acompañando al Señor en el trono. Por ello, para poder ver tienen ojos en sus alas. Y finalizamos con el nivel 5. Ok. Gente, ya voy como 40.000 anuncios en este video. Mucho se ha dicho sobre la posibilidad de que el Vaticano haya ocultado la pederastia, es decir, las prácticas carnales entre adultos y niños. Esto es muy probable, ya que muchos casos se revelan décadas después de sucedidos, y el Vaticano, al ser una entidad tan poderosa, siempre va a buscar la mejor reputación posible. Se han hecho públicos diferentes actos de este tipo, sin embargo, el Vaticano admitió que no resolverá todos los casos de ello, ya que para este, no es posible. No dieron mucha más información al respecto, por lo que las razones se desconocen, pero afirmaron hacer todo lo posible por evitar esto en el futuro. Bueno, no es secreto para nadie que el Vaticano oculta muchas cosas. En abril del 2006, la prensa de todo el mundo divulgó una impactante noticia, ya que un equipo de investigadores había hecho público el contenido de un antiguo manuscrito descubierto en años recientes, el llamado Evangelio según Judas. Aquí se nos presenta una alternativa de la relación entre Jesús y Judas Iscariote, uno de los discípulos que traicionó a Jesús, y según este Evangelio, Judas no es visto como un traidor, sino como alguien que obedeció un mandato divino al entregar a Jesús para cumplir su propósito en la tierra. En lugar de ser condenado, Judas es retratado como alguien que tuvo una comprensión más profunda de la enseñanza de Jesús y que facilitó su sacrificio en la cruz, permitiendo así la liberación del alma divina de Jesús del cuerpo humano. Como Entregó a Jesús por un mandato divino y no por unas mierdas de monedas. Porque sí, a Judas le pagaron para que entregara a Jesús. O bueno, para decir dónde estaba. Actos sexuales cometidos por la iglesia. Como vimos, ha habido casos documentados de actos sexuales cometidos sin consentimiento por miembros de la Iglesia en diferentes partes del mundo. Estos actos atroces han involucrado a sacerdotes, obispos y otros líderes religiosos, a quienes incluso se les ha encubierto sus crímenes al mundo. Pero lo más turbio de todo esto son sus cifras, ya que en la mayoría de los casos, han tenido como objetivo a niños y adolescentes de entre 11 y 14 años de edad, pero han habido casos de incluso 3 años de edad. De las estadísticas más fuertes que encontré, está que más de un centenar de miembros de la Iglesia Católica Australiana han sido condenados por realizar estos actos a más de 1 millar de víctimas, y para finalizar, mundialmente cerca de 4.800 menores han sido víctimas de esto por parte de algunos de sus sacerdotes en los últimos 70 años. Durante los siglos XVI y XVII. No sé qué opinar. Cuando no para el video y no digo nada es porque no tengo nada que opinar. Europa y Estados Unidos tuvieron la caza de brujas, un proceso judicial de proporciones gigantescas que se cobró la vida de más de 60.000 personas.
A mediados del siglo XIV, Europa se encontraba inmersa en plena crisis de fe, la peste negra había acabado con la vida de 1 de cada 3 habitantes, y la pugna de 2 papas por el poder de la Iglesia Católica entre 1378 y 1417, fue el desencadenante de un progresivo sentimiento de temor hacia los enemigos de la fe cristiana, siendo la Iglesia Católica uno de los mayores causantes de este hecho. Estas víctimas, por lo general, solían ser casi siempre mujeres. Si bien es cierto que la práctica de la magia data de tiempos inmemoriales, no es hasta comienzos del siglo XII cuando se convierte en una actividad asociada al culto a Satanás, por lo que se vio castigada rotundamente. Se dice que los profetas tienen habilidades paranormales, ya que en muchas ocasiones eran capaces de adelantarse al futuro, pero hoy hablaremos de uno en especial, Elías, el profeta más elevado e idolatrado del Antiguo Testamento. Este nunca falleció, sin embargo, le sucedió algo muy extraño de entender a día de hoy, ya que se cuenta que a medida que el profeta caminaba con su discípulo, una carroza de fuego con caballos de fuego se colocó entre ellos, y Elías subió a la misma, para luego ascender al cielo en un remolino, siendo abducido y después, nunca más se volvió a saber de él. Este hecho fue presenciado por más de 40 personas en la orilla del río Jordán, y se han escrito cientos de relatos y teorías sobre este suceso, diciendo que incluso esto era realmente una especie de nave espacial. Ojo, mención a posiblemente aliens. O sea, eso estuvo bastante interesante, la verdad. Por ahora eso ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado del video. Ok. Y si fue así, una suscripción me ayudaría bastante. Recuerden que pueden A seguir. ver, me voy a dejar mi like. Pero bueno, gente, ese fue el video de hoy. Iceberg de la Iglesia Católica. Este era específicamente de la Católica. Pero bueno, si hay en algún otro video que quieren que hable, bueno, o que reaccione al iceberg de alguna otra religión, me lo puede dejar en los comentarios. O bueno, voy a pensarme si dejo los comentarios activos en este video, porque siempre hay como mucha pelea entre varias religiones. Así que lo que quiero, voy a pensarme si dejo activos. Si los dejo activos, pueden dejármelo en los comentarios. O si no, pues yo voy a publicar en la pestaña de comunidad y ustedes ahí me lo dicen. Así que ya saben, dejar like, suscribirse a mi canal secundario. Y ahora sí, sin nada más que decir,